Te dijeron que ser correcto te protegería, que decir la verdad te ganaría respeto, que dar más de lo que recibes te convertiría en alguien valioso. Y sin embargo, si miras con honestidad tu propia vida, verás otra cosa. Verás cómo los que hablan menos avanzan más rápido. Como los que no se explican conservan el control. Como los que no se esfuerzan por agradar rara vez son ignorados. Entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Por qué hacer lo correcto tantas veces termina en pérdida? ¿Por qué quien es directo suele ser castigado mientras quien calla parece intocable? ¿En qué momento la honestidad se volvió una desventaja silenciosa? Nadie te lo explicó, pero lo sentiste. En una reunión donde hablaste de más. En una relación donde diste todo y perdiste posición. En un conflicto donde fuiste transparente y quedaste expuesto. Hay una segunda pregunta aún más inquietante. Si esto ocurre una y otra vez, ¿es mala suerte? ¿O hay reglas que nunca te enseñaron? La mayoría vive creyendo que el mundo premia la bondad visible. Pero el poder no responde a intenciones. Responde a lectura psicológica. Y aquí aparece el conflicto central. ¿Seguir siendo quien eres o empezar a ver el juego como realmente es? Si sigues escuchando, no vas a sentir consuelo. Vas a reconocer patrones que siempre estuvieron ahí, operando en silencio, mientras tú jugabas con reglas que nadie más respetaba. La sociedad no funciona como te dijeron, funciona como necesita funcionar para mantenerse estable. Desde pequeño te enseñaron un guión simple. Sé cooperativo, sé abierto, explica tus intenciones, demuestra que no eres una amenaza. Ese guión no existe para que ganes, existe para que seas predecible. Un sistema no teme a la maldad explícita, teme a lo impredecible. Por eso premia la transparencia en el discurso, pero castiga la transparencia en el posicionamiento. Te pide que muestres tus cartas mientras otros observan sin revelar las suyas. En el trabajo, por ejemplo, se valora al que se comunica bien, pero asciende el que sabe cuándo callar. El que expone todos sus pensamientos se convierte en un mapa abierto. Sus límites son visibles, sus miedos detectables, sus necesidades explotables. No porque la gente sea malvada, sino porque el cerebro humano busca atajos. Donde hay claridad excesiva, hay oportunidad de control. Donde hay silencio, hay espacio para la proyección. El error no está en tu carácter, está en la regla que asumiste como universal. Creíste que las normas morales eran también normas de poder. No lo son. El poder no opera sobre lo justo, opera sobre lo útil. Y lo útil no siempre coincide con lo correcto. De hecho, muchas veces es lo contrario. El sistema social recompensa a quien entiende el contexto, no a quien se comporta bien en abstracto. Piensa en las relaciones personales. A la persona que siempre está disponible se le da menos valor. No porque no importe, sino porque su presencia constante elimina la sensación de pérdida. El cerebro humano calibra valor por escasez, no por mérito. La sociedad lo sabe, aunque no lo diga. Por eso te enseñaron a dar sin medida. Pero nadie te advirtió que el dar constante desplaza tu posición psicológica hacia abajo. Hay una regla que nunca se enseña en voz alta. La percepción precede a la ética. Antes de que alguien decida si eres bueno o malo, decide si eres fuerte o débil, necesario o reemplazable. Y esa evaluación ocurre en segundos, a nivel inconsciente. No se basa en tus valores, sino en tus límites. Quien no protege información, tiempo o energía, comunica algo sin decirlo, que puede ser presionado. La sociedad necesita personas que crean en la narrativa superficial para que el engranaje funcione. Personas que expliquen, que justifiquen, que pidan permiso. Mientras tanto, quienes entienden el juego no rompen las reglas, simplemente juegan en otro plano. No discuten moralidad, observan reacciones. No buscan aprobación, miden impacto. No se apresuran a aclarar malentendidos, porque saben que a veces el silencio protege más que 1000 palabras. Aquí aparece la revelación incómoda. No es que el mundo castigue la bondad, castiga la ingenuidad estratégica,
Castiga confundir apertura emocional con inteligencia social. Castiga creer que todos operan con el mismo código interno. La ley real no dice, sé bueno y ganarás. Dice, sé legible y serás gestionado. Cuando entiendes esto, algo se reordena. Dejas de preguntarte qué hiciste mal y empiezas a preguntarte qué señal emitiste. Porque el poder no responde a intenciones internas, responde a señales externas. Y las señales más fuertes no son las que se gritan, sino las que se retienen. Este es el verdadero punto de quiebre. No entre bien y mal, sino entre quien vive reaccionando y quien entiende la estructura. No se trata de volverte frío, sino de volverte consciente. Porque mientras sigas creyendo que el juego se gana siendo transparente, seguirás perdiendo sin entender por qué. Y el sistema no te lo va a explicar. Nunca lo hace. El comportamiento humano no es tan complejo como parece cuando se observa sin romanticismo. La mayoría de las reacciones que ves a diario no nacen de la maldad ni de la bondad, sino de impulsos automáticos de autoprotección, ventaja y control. El problema es que casi nadie quiere admitirlo, y menos aún verse a sí mismo operando así. Pero el cerebro lo hace igual, en silencio. Observa qué ocurre cuando alguien es excesivamente amable. No en teoría, sino en la práctica. Llega temprano, ayuda sin que se lo pidan, responde rápido, se adapta. Al principio genera alivio, luego costumbre, después expectativa y finalmente desvalorización. No porque los demás lo decidan conscientemente, sino porque el cerebro humano deja de registrar aquello que no implica esfuerzo obtener. Lo gratuito se vuelve invisible. En una oficina, el que siempre dice que sí termina, cargando tareas que no le corresponden. Nadie se reúne para explotarlo. Simplemente sucede. El cerebro colectivo detecta una fuente estable de resolución y la usa. Cuando esa persona intenta poner un límite, ya no se percibe como un derecho, sino como una falla. La reacción suele ser sorpresa, incluso molestia. No porque esté mal poner límites, sino porque el patrón ya estaba establecido. Lo mismo ocurre con la honestidad emocional. Cuando alguien expresa todo lo que siente, reduce la incertidumbre para el otro. Y la incertidumbre es poder. En una relación, quien se muestra completamente disponible, primero pierde capacidad de influencia. No porque amar sea un error, sino porque el cerebro humano reacciona a la asimetría. Quien necesita más, pierde margen. Quien puede retirarse, lo gana. El silencio, en cambio, provoca algo distinto. Cuando alguien no explica de más, el otro empieza a proyectar. Intenta interpretar, adivinar, llenar los vacíos. Esa actividad mental genera inversión psicológica. El que habla menos ocupa más espacio interno en el otro. No es magia, es atención dirigida por ambigüedad. Por eso, en discusiones, quien se apresura a justificarse suele quedar en desventaja, no porque esté equivocado, sino porque al justificarse acepta implícitamente que debe rendir cuentas. El cerebro del otro registra esa señal y ajusta la jerarquía. A partir de ahí, cada palabra futura se evalúa desde abajo. También está el caso de la vulnerabilidad mal entendida. Mostrar debilidad no siempre genera conexión, a veces genera evaluación. El cerebro humano distingue rápido entre vulnerabilidad consciente y vulnerabilidad crónica. La primera se percibe como control, la segunda como carga. Y nadie quiere cargar con lo que no eligió. En grupos sociales, el que revela demasiado pronto su historia personal suele quedar encasillado. No por crueldad, sino por economía cognitiva. El cerebro simplifica, usa la información disponible para crear un rol. Luego filtra todo lo demás a través de ese rol. Salir de ahí es difícil, no porque los otros no quieran, sino porque cambiar una categoría mental requiere energía. Hay un patrón que se repite. Dar más de lo que se ha ganado reduce valor percibido, no moral, percibido. El cerebro humano no mide justicia, mide balance. Si entregas sin resistencia, comunicas que tu tiempo, tu atención y tu energía no son escasos.
y lo que no es escaso no se protege. Incluso la empatía funciona así. Cuando escuchas siempre, te conviertes en contenedor. Cuando nunca descargas, te vuelves funcional. Y lo funcional no se cuida, se usa. No porque los otros sean malos, sino porque así opera la mente bajo presión. Busca alivio, no equidad. Este es el punto que más incomoda aceptar. Muchas personas que dicen haberte decepcionado no tomaron una decisión consciente contra ti. Simplemente siguieron la señal que emitiste durante demasiado tiempo. El cerebro responde a patrones, no a promesas. Por eso, cuando alguien cambia de repente, cuando deja de explicar, de justificar, de estar siempre disponible, el entorno reacciona. A veces con resistencia, a veces con distancia. No porque ese cambio sea incorrecto, sino porque rompe una estructura invisible que otros ya estaban usando. Entender esto no te vuelve frío, te vuelve lúcido. Te permite ver que detrás de cada interacción hay fuerzas automáticas operando. Que muchas dinámicas que parecían personales son, en realidad, mecánicas. Y que seguir actuando desde la ingenuidad emocional no te hace más noble, solo más predecible. Aquí no hay villanos ni víctimas, hay sistemas nerviosos respondiendo a incentivos. Y mientras no los veas, seguirán actuando sobre ti sin pedir permiso. Hay una diferencia clara entre quienes avanzan y quienes se estancan, y no tiene que ver con talento, esfuerzo ni valores. Tiene que ver con posición psicológica. Dos personas pueden actuar dentro del mismo sistema, cumplir las mismas normas visibles, y aún así, obtener resultados opuestos. Una termina cargando con más peso del que le corresponde. La otra conserva margen, influencia y espacio de maniobra. La diferencia no está en lo que hacen, sino en cómo son leídos. Quien vive según la superficie cree que el reconocimiento llega después del sacrificio. Que si trabaja más, si se explica mejor, si demuestra compromiso, el sistema eventualmente lo recompensará. Mientras tanto, quien entiende las reglas implícitas no se apura. Observa primero, mide reacciones. No se ofrece antes de ser solicitado. No entrega más de lo necesario para mantener su posición. No porque sea cruel, sino porque entiende que el sistema evalúa valor antes de otorgar respeto. En una empresa, el primero suele ser descrito como confiable. El segundo, como difícil de leer. El confiable recibe tareas, el difícil recibe margen. Cuando hay errores, el confiable es llamado para resolverlos. El difícil es consultado para decidir. No hay una conspiración detrás de esto. Hay una lectura automática del entorno. El que siempre está disponible comunica que su tiempo no es crítico. El que no lo está obliga a priorizarlo. En relaciones personales ocurre algo similar. La persona que siempre aclara, que busca resolver cada tensión de inmediato, reduce la carga emocional del otro. Eso parece positivo, pero también desplaza el centro de gravedad. La otra parte no necesita regularse, no necesita reflexionar, no necesita cambiar. La tensión se descarga en quien explica. Con el tiempo, esa persona pierde peso simbólico, no porque ame demasiado, sino porque absorbe demasiado. Quien entiende el juego no corre a cerrar cada silencio. Permite que la incomodidad exista. Sabe que el malestar también comunica. Sabe que no todo debe resolverse para que la relación continúe. Esa tolerancia a la tensión es interpretada como fortaleza. No porque sea superior, sino porque no necesita aliviar al otro para sostenerse. En conflictos, la diferencia se vuelve más visible. El que vive según la norma superficial intenta ser justo. Explica su punto, reconoce errores, busca equilibrio. El que entiende la estructura observa primero quién necesita más que la situación termine. Porque quien necesita cerrar, pierde. El que puede sostener el conflicto sin colapsar gana espacio. No por agresión, sino por resistencia. Esto no convierte al segundo en un manipulador. Simplemente lo vuelve menos reactivo. Mientras uno se mueve por impulso moral, el otro se mueve por lectura contextual.
Uno actúa desde lo que debería ser, el otro desde lo que es. Y el sistema responde al segundo porque el sistema no premia intención, premia estabilidad. Hay algo más incómodo aún. Muchas veces, quien pierde no es castigado, es usado. Se convierte en soporte emocional, en solucionador constante, en amortiguador de conflictos. Su rol es necesario, pero no influyente. Está dentro del sistema, pero no decide nada relevante. Es valioso, pero reemplazable. Esa es la trampa más sutil. Creer que ser necesario es lo mismo que tener poder. Quien entiende las reglas evita ese lugar. No se vuelve distante de golpe. Simplemente no se ofrece como estructura para otros. No carga con lo que no le pertenece. No absorbe tensiones ajenas para mantener la paz. Deja que cada quien se enfrente a su propia incomodidad. Eso genera fricción, sí, pero también genera respeto. El sistema responde distinto a quien no se explica todo el tiempo. Empieza a medirlo, a cuidarlo, a no empujarlo de más, no por admiración, sino por cálculo. El cerebro humano evalúa dónde puede presionar y dónde no, y ajusta su comportamiento en consecuencia. Por eso, muchas personas que parecen ganar no son las más brillantes ni las más éticas, son las que no regalan su posición psicológica. Las que entienden que cada interacción es también una negociación silenciosa de límites, valor y control. El que vive desde la superficie cree que esto es injusto. El que entiende la estructura sabe que es simplemente funcional. No se indigna, se adapta, no ataca, observa, no busca dominar, evita ser absorbido. Aquí no hay buenos ni malos. Hay quienes se mueven sin ver el tablero y quienes lo leen antes de mover. Y el resultado casi siempre es el mismo. Uno termina cansado, confundido, preguntándose qué hizo mal. El otro avanza sin dar explicaciones, sin levantar la voz, sin exponerse más de lo necesario. La diferencia no está en la moral, está en la conciencia del juego. Y mientras no lo veas, seguirás jugando desde abajo sin saber por qué. Aquí se detiene esta parte. Hay errores que se repiten con una precisión casi matemática entre personas que pierden posición sin entender cuándo ocurrió. No son errores evidentes. Son comportamientos socialmente aplaudidos que, en la práctica, erosionan el poder personal de forma lenta y constante. Uno de los más comunes es confundir madurez con autoanulación. Creer que ser adulto es ceder siempre, comprender siempre, perdonar siempre, adaptarse siempre. Desde fuera parece equilibrio. Desde dentro, el cerebro del entorno lo lee como ausencia de fricción. Y donde no hay fricción, no hay límite. Esa persona se vuelve el lugar donde otros descargan tensión sin costo. No se la enfrenta, se la usa. Otro error frecuente es explicar en exceso, justificar decisiones, aclarar intenciones, narrar procesos internos. La intención suele ser buena, evitar malentendidos, ser transparente, no generar conflicto. El efecto es el contrario. Cada explicación adicional reduce misterio y aumenta control externo. El otro ya no necesita preguntarse nada, ya tiene el mapa. Y quien tiene el mapa decide cómo moverse. También está la sobreempatía. Escuchar siempre, validar siempre, entender incluso lo que no se respeta. Esta conducta suele nacer del miedo a ser percibido como duro o insensible. Pero el resultado es claro. La empatía unilateral crea desequilibrio. Quien siempre comprende se convierte en contenedor. Quien es contenido no se regula. A largo plazo, el contenedor se agota y pierde peso simbólico. Muchos creen que decir siempre la verdad fortalece las relaciones. Lo que no ven es que la verdad sin gestión de contexto puede ser interpretada como debilidad estratégica. No toda verdad necesita ser dicha en el momento en que surge. El cerebro humano no premia la honestidad absoluta, premia la estabilidad emocional. Y quien dice todo el tiempo, suele parecer menos estable, no más auténtico. Otro error silencioso es estar siempre disponible, responder rápido, aceptar cambios de último momento, priorizar a otros de forma automática.
Esto no comunica compromiso, comunica baja fricción. Y el sistema siempre empuja donde hay menos resistencia, no porque quiera dañar, sino porque necesita avanzar. Está también la idea de que evitar el conflicto es señal de inteligencia emocional. En realidad, evitar todo conflicto es señal de miedo al impacto. El cerebro del entorno detecta rápidamente quién no tolera tensión y adapta su comportamiento en consecuencia. A esa persona se le dice menos la verdad, pero se le exige más. Se la protege menos, pero se la carga más. Un error especialmente costoso es buscar ser querido en lugar de ser respetado. El afecto es volátil. El respeto estructura. Cuando una persona sacrifica límites para mantener agrado, pierde ambos. Porque el cerebro humano puede apreciar la calidez, pero se orienta por jerarquía. Y la jerarquía se define por capacidad de sostener posición, no por simpatía. También está la falsa creencia de que el tiempo arregla todo. Que si uno aguanta lo suficiente, la dinámica cambiará sola. No ocurre. Los patrones que no se interrumpen se consolidan. El sistema aprende rápido quién absorbe y quién resiste. Y una vez aprendido, no se reevalúa, sin una ruptura clara. Finalmente, está el error de pensar que retirarse es perder. Muchas personas permanecen en dinámicas que las desgastan por miedo a quedar como las que abandonan. No ven que seguir ahí ya es una forma de pérdida. El cerebro humano no interpreta permanencia como lealtad infinita, sino como tolerancia ilimitada. Estos errores no convierten a nadie en débil, lo convierten en legible, y lo legible es gestionable. El problema no es ser buena persona. El problema es no entender que el sistema no protege a quien se expone sin estructura. Cuando alguien empieza a perder poder, rara vez es por un gran error. Es por la acumulación de pequeñas concesiones mal interpretadas, concesiones que parecían correctas, concesiones que nadie pidió, concesiones que, al repetirse, redefinieron su lugar sin que lo notara. Aquí no hay culpa, hay mecánica. Y mientras estas mecánicas no se vean, seguirán operando bajo la apariencia de normalidad, mientras el desgaste se vuelve costumbre. Aquí se detiene esta parte. Desde una mirada fría, sin adornos morales, el error más grande no es que la gente actúe por interés, sino creer que no lo hace. El enfoque maquiaveliano no parte de cinismo, parte de observación. Observa al ser humano no como le gustaría que fuera, sino como reacciona cuando hay presión, escasez o posibilidad de ventaja. Y esa observación cambia por completo la forma de leer cada escena cotidiana. Un observador entrenado no se pregunta qué dice la gente, sino cuándo lo dice. No se pregunta qué promete, sino qué evita. No toma las palabras como verdad, las toma como movimiento. Porque entiende que en la interacción humana, el lenguaje rara vez es información, suele ser posicionamiento. Quien habla mucho suele estar compensando. Quien habla poco suele estar midiendo. Desde esta perspectiva, el silencio no es ausencia, es herramienta. No porque intimide, sino porque obliga al otro a mostrarse. Cuando tú no llenas el espacio, el otro lo hace. Y en ese intento revela urgencias, miedos, expectativas. El que observa sin reaccionar obtiene datos sin exponerse. No hay manipulación ahí. Hay asimetría de información. El pensamiento maquiaveliano no busca dominar personas. Busca no quedar atrapado en dinámicas que no eligió. Por eso presta atención a algo clave. ¿Quién necesita más? En cualquier relación, negociación o conflicto, quien necesita más, pierde margen. No importa quién tenga razón, la necesidad es visible, y lo visible es utilizable. Por eso el observador cuida no mostrar urgencia, no porque no sienta, sino porque sabe que mostrarla desplaza su posición. Este enfoque también entiende que el poder rara vez se ejerce de forma directa. Casi siempre es indirecto. Se manifiesta en quien decide el ritmo, quien define cuándo se habla y cuándo se espera. ¿Quién puede retirarse sin dar explicaciones? El que controla el ritmo controla la interacción.
Y el ritmo no se impone con fuerza, se sostiene con autocontrol. Un error común es creer que esta mirada implica frialdad emocional. No es así. Implica regulación. La emoción no desaparece, se gestiona. El observador siente, pero no descarga. Piensa, pero no se justifica. Decide, pero no se explica de más. Entiende que cada gesto comunica algo más allá de la intención. Desde aquí, la moral no desaparece, simplemente deja de ser ingenua. Ser justo no significa ser predecible. Ser ético no implica ser transparente en todo momento. La ética sin lectura del contexto se vuelve vulnerable, y el sistema no protege a los vulnerables por principio, los absorbe por función. El enfoque maquiaveliano tampoco idealiza el conflicto. No lo busca, pero no lo evita. Sabe que la tensión revela jerarquías reales. Cuando alguien no tolera tensión, su posición cae. Cuando alguien la sostiene sin escalar, su posición se estabiliza. No hace falta ganar discusiones, basta con no ceder espacio innecesariamente. Este tipo de mirada también comprende algo que incomoda admitir. Muchas relaciones no se rompen por falta de amor, sino por mala gestión de poder. Cuando uno da demasiado y el otro recibe sin límite, la relación se desequilibra, no por maldad, sino por inercia. El observador interviene ahí no con reproches, sino con ajuste de presencia. No busca ser temido, busca ser respetado sin esfuerzo. Y el respeto, desde esta lógica, nace cuando el otro percibe que no puede empujar sin consecuencias. No castigos, consecuencias naturales. Distancia, silencio, retirada, no como amenaza, sino como realidad. Esta forma de ver el mundo no te vuelve superior, te vuelve menos manipulable. Te permite salir del rol de amortiguador emocional, de explicador constante, de sostén silencioso. Te coloca en un punto donde eliges cuándo involucrarte y cuándo no. Y esa capacidad de elección es el núcleo del poder real. Aquí no hay recetas ni instrucciones. Solo una lente distinta, una que no juzga, no idealiza y no se engaña. Una que entiende que el ser humano responde a incentivos, no a discursos. Y que mientras no veas esos incentivos, seguirás actuando contra ti mismo creyendo que estás haciendo lo correcto. Aquí se detiene esta parte. Al final, lo que queda no es una lección, sino un silencio distinto. Una forma nueva de mirar escenas viejas. Conversaciones que ya tuviste empiezan a verse con otros ojos. Momentos donde hablaste de más, donde explicaste cuando no hacía falta, donde diste sin que nadie lo pidiera. No para juzgarte, sino para entender qué estaba ocurriendo realmente debajo de la superficie. No hay revelación épica aquí. No hay un enemigo claro. Solo patrones. Patrones que se repiten porque funcionan. Porque el ser humano responde de forma predecible cuando no se observa a sí mismo. Y tú has estado dentro de esos patrones más veces de las que creías. No por ingenuidad, sino por haber confiado en un relato incompleto sobre cómo opera el mundo. Tal vez ahora notes algo incómodo, que muchas de las pérdidas que atribuiste a mala suerte, a mala gente o a errores personales, no fueron ninguna de esas cosas. Fueron consecuencias naturales de señales que emitiste sin saberlo. No porque estuvieras equivocado moralmente, sino porque estabas expuesto estratégicamente. Esto no exige que cambies quién eres. No te pide que te vuelvas duro, distante o desconfiado. Solo te invita a dejar de regalar información, tiempo y energía sin entender cómo son leídos. A aceptar que el respeto no nace de la explicación constante, sino de la capacidad de sostenerte sin justificarte. El mundo no se vuelve más amable cuando eres más transparente. Se vuelve más exigente, no porque quiera dañarte, sino porque detecta dónde puede apoyarse sin resistencia. Y mientras sigas ocupando ese lugar, seguirán descargando ahí. Quizá lo más perturbador no sea descubrir estas reglas, sino aceptar que siempre estuvieron ahí. Operando mientras tú intentabas ser correcto. Mientras esperabas reciprocidad, mientras creías que la claridad emocional era suficiente. A partir de ahora, algunas cosas cambiarán sin que hagas nada.
Empezarás a callar donde antes hablabas, a no responder tan rápido, a no cerrar silencios ajenos, y notarás reacciones, incomodidad, distancia, ajustes. No porque estés haciendo algo mal, sino porque el sistema se reconfigura cuando dejas de ser predecible. No hay un final limpio para este tipo de comprensión, solo una lucidez que no se puede desver. Una pausa antes de hablar, una respiración antes de ceder, un paso atrás donde antes avanzabas sin pensar. Y tal vez, por primera vez, no sientas la necesidad de explicarte, porque entender el juego no te da poder sobre otros, te devuelve poder sobre ti, y eso, en un mundo que vive de absorber a los que no se protegen, ya es suficiente.